Nos dijeron que las estrellas estaban llenas de paz, que las razas alienígenas habían evolucionado más allá de la guerra, más allá del orgullo, más allá de la violencia, que una vez que la Tierra se uniera al acuerdo galáctico, la humanidad finalmente encontraría su lugar en un universo civilizado. Se equivocaban. Yo estuve allí cuando se cruzó la primera frontera. No en un campo de batalla, no en un centro de mando, sino en las ruinas de lo que solía ser Yakarta. Yo era un soldado entonces, no un héroe, solo otro recluta en los cuerpos terranos unidos, destinado en la Tierra para mantener la paz mientras los diplomáticos se daban la mano en órbita. La paz se hizo añicos un martes. Comenzó con un apagón de comunicaciones sobre Asia. Luego vino el despliegue orbital. Naves no autorizadas cortando la atmósfera, ignorando nuestros protocolos. Sin advertencia, sin declaración, solo impacto. Aterrizaron como dioses venidos a reclamar su tierra. Y en horas, 10 millones de personas fueron vaporizadas donde se encontraban. Las ciudades no ardieron. Se desintegraron. No con bombas, no con armas que entendiéramos, simplemente borradas. Los Seri lo llamaron una aplicación asertiva de la conformidad territorial. Así es como lo etiquetó el Acuerdo Galáctico, una medida de conformidad. Aparentemente, algún idiota en la Tierra minó demasiado cerca de un corredor comercial galáctico, un corredor. Así que borraron a 10 millones de nosotros. Recuerdo estar de pie al borde de la zona de impacto. Mis botas hundiéndose en cenizas que solían ser vecindarios. Gente, familias, niños desaparecidos, sin rastro. Mi oficial al mando miraba al cielo como si esperara órdenes. No llegaron. Ni del mando terrestre, ni del consejo. Se suponía que debíamos aceptarlo. Simplemente aceptarlo. Doblar la rodilla como buenos pequeños primitivos porque el acuerdo era sagrado. Porque la paz era más importante que la venganza. Pero la humanidad. Nosotros no estamos hechos así. Una semana después, algo se rompió en nosotros, silenciosamente, irreversiblemente. No transmitimos nuestra rabia. La enterramos. Dejamos que el Consejo Galáctico nos alimentara con disculpas huecas. Dejamos que los Seri enviaran reparaciones en forma de metal y tecnología que sabían que ya teníamos. Pensaron que obedeceríamos, que seguiríamos adelante. No lo hicimos. Empezamos a prepararnos. Los políticos no lo sabían. Los diplomáticos no necesitaban saberlo. Esta era una guerra de soldados ahora. Subterránea, oculta, ardiendo bajo la superficie de cada ciudad en ruinas, cada colonia silenciosa, cada puesto de avanzada olvidado. No reconstruimos Yakarta. La dejamos como una tumba, como una promesa, una advertencia. Fui reclutado por un hombre llamado Kerna. No un general, no un senador, solo un fantasma de la División de Proyectos Especiales. Alguien que había desaparecido de los registros del mando terrestre 3 años antes del ataque. Me encontró borracho, enojado y medio loco en un puesto marciano. Dijo que necesitaba a alguien que no tuviera nada que perder. Le pregunté qué estábamos haciendo. Me miró fijamente a los ojos y dijo, lo que hicieron los Seri no fue una guerra. Fue un mensaje. Así que vamos a enviarles uno de vuelta, en sangre. Lo llamaron Proyecto Fuego Fronterizo. Ya no éramos soldados. Éramos arquitectos de la venganza. La primera fase no fue llamativa. Sin disparos de armas, sin discursos públicos. Intervenimos comunicaciones silenciosamente, mapeamos los sistemas Seri, encontramos sus líneas de suministro, sus núcleos de energía, sus debilidades. No el tipo de datos que los diplomáticos suelen pedir. Queríamos sus puntos débiles. Y luego construimos el virus. No uno digital. Uno biológico, diseñado a partir de ADN humano y algo peor. Algo tomado de su propia tecnología. Retorcido y alimentado en una cepa que sabía exactamente a qué especie atacar. No solo mataría. Borraría la memoria, la identidad, la conciencia, como lo que le hicieron a Yakarta, pero más lento, personal. Hubo resistencia. Algunos de nuestro lado dijeron que era demasiado. Que la humanidad perdería su alma. Pero no puedes perder lo que ya te han quitado. El ataque llegó en el aniversario del ataque. No enviamos nada por adelantado.
Sin advertencias, sin demandas, solo silencio. Y entonces el mundo natal de los Seri comenzó a morir. Vi morir a los Seri desde la órbita. Gritaban, aunque no podíamos oírlos. Sus ciudades se iluminaban con firmas de calor, girando en patrones que no tenían ningún sentido lógico. No eran incendios, ni explosiones, era otra cosa, algo más profundo. Parecía un virus devorando sistemas de datos, pero se trataba de seres vivos. La civilización misma se estaba desmoronando en tiempo real. Estaba en el puente del Requiem de hierro, una nave clandestina ni siquiera registrada en los sistemas del mando terrestre, y monitoreaba la destrucción a través de nuestras lentes de espacio profundo. No me temblaron las manos, no se me revolvió el estómago. Pensé que podría pasar. Pero en cambio, sentí calma. No paz, no alivio, solo una fría claridad. Llamaron al virus Edén Rojo, una burla del paraíso que afirmaban estar creando por toda la galaxia. Su supuesto modo de vida iluminado, su orden perfecto. Lo corrompimos desde dentro. Edén Rojo nunca fue diseñado para aniquilarlos de un solo golpe. Eso habría sido misericordia. No, esto era lento. Atacaba las vías neuronales en los cerebros de su especie, alteraba los recuerdos, el habla, la comprensión básica. Sus científicos pensarían que se estaban volviendo seniles. Sus líderes olvidarían sus propios nombres. Y mientras sus mentes colapsaban, nosotros avanzaríamos, pieza por pieza. Kerna lo observaba conmigo. No sonreía. Rara vez lo hacía. Tenía esa quietud permanente de soldado en su rostro, del tipo que ha visto demasiadas bolsas para cadáveres y ya no tiene espacio para la satisfacción. El 32% de su red principal de comunicaciones está en silencio, dije, leyendo el informe. Los centros secundarios están fallando, las redes civiles se están colapsando. Empezarán a culparse unos a otros, dijo en voz baja. Eso es lo que hacen cuando el control se les escapa. Y cuando el consejo se entere, giró su mirada hacia mí, afilada como un cuchillo. Que se enteren. Vieron arder Yakarta. Que vean esto. No respondí. No era necesario. Ambos sabíamos que esto ya no se trataba de justicia. Nunca lo fue. Esto era mensaje por mensaje, cenizas por cenizas. 2 horas después, se filtraron las primeras imágenes. De alguna manera, y nunca sabré cómo Kerna lo logró, paquetes enteros de medios encriptados de las ciudades Seri comenzaron a aparecer en la red galáctica. Gritos, disturbios, familias enteras desintegrándose en cascarones temblorosos, sus rostros en blanco, sus miembros agitándose como si sus mentes se hubieran cortocircuitado a mitad de un pensamiento. Se extendió como la pólvora. El acuerdo intentó censurarlo, pero ya era demasiado tarde. Y la humanidad, nosotros no dijimos una palabra. Permanecimos en silencio, estoicos. Sin conferencias de prensa, sin indignación diplomática, solo silencio. Porque el silencio, habíamos aprendido, era mucho más aterrador que el ruido. Pero ese silencio no duraría para siempre. 2 semanas después de que Edén Rojo comenzara a arrasar los planetas centrales Seri, me llamaron a la Tierra. No para responder preguntas, no para ser juzgado, sino para asistir a una reunión. Del tipo real. No con políticos, no con representantes del Consejo, sino con ellos. Los que manejaban las cosas desde las sombras. El mando terrano profundo, el círculo negro. No dieron nombres. No lo necesitaban. Solo te invitan al círculo negro si has hecho algo tan irreversible, tan monstruoso o magnífico que ignorarte se vuelve imposible. Me encontraron bajo la corteza de la Antártida, en un lugar que oficialmente no existía. La entrada estaba enterrada bajo 2 kilómetros de roca glacial reforzada y metal. El aire era seco, las luces demasiado brillantes y la seguridad escaneó mis huesos solo para dejarme respirar. La cámara era circular. Sin ventanas, solo muros de piedra negra tallados hasta ser lisos. 9 asientos, 8 ocupados. No me senté. Me quedé de pie. Un anciano con piel como el papel y ojos como obsidiana se inclinó hacia adelante. Dinos por qué lo hiciste. Le sostuve la mirada. Porque ellos lo hicieron primero.
Eso no es lo que quieren oír, dijo otra voz. Más joven, femenina, más aguda. Es lo único que importa, respondí. El silencio se alargó. Luego el anciano dijo, estamos de acuerdo. Así de simple. Sabían a lo que conduciría Edén Rojo. Guerra galáctica a gran escala, sanciones, intentos de asesinato, el colapso potencial de la posición de la Tierra en el acuerdo. No importaba. Habíamos tomado una decisión. Y el círculo negro iba a llevarla hasta el final. Siguiente fase, pregunté. La fase 2 ya está en marcha, dijo la mujer. Y queremos que la dirijas. No me sorprendió. No realmente. Una vez que asestas un golpe mortal, no puedes simplemente alejarte. Te conviertes en el arma. ¿Cuál es el objetivo? Los labios del anciano se curvaron. El propio Consejo. Se me cortó la respiración. El Consejo Galáctico había sido intocable durante siglos. Una coalición de las especies más fuertes de los sectores conocidos, no militar, sino política, económica, cultural. Se construyó sobre la ilusión de que la paz era eterna, de que todas las especies podían coexistir en armonía si solo se hacían los compromisos adecuados. Pero el compromiso no borró Yakarta. Y la paz no borró los gritos que todavía resonaban en mi cráneo. No podemos enfrentarnos al Consejo en una guerra abierta, dije. No, asintió la mujer. Pero no tenemos por qué. Solo tenemos que romper la ilusión. Esa siempre fue la verdad, ¿no? La galaxia no temía a la humanidad por nuestra tecnología o nuestros números o incluso nuestras armas. Temían nuestra voluntad. Porque cuando decidimos algo, realmente lo decidimos, nunca nos detenemos. Me dieron un equipo, 10 operativos, cada uno seleccionado a dedo de proyectos clandestinos esparcidos por Marte, Europa, incluso el cinturón. Fantasmas, asesinos. Algunos eran soldados como yo. Otros tenían historias más oscuras. Hackers, saboteadores, IAS renegadas en cuerpos sintéticos. Uno era solo una voz en una caja. Nunca vi su rostro. Pero cuando hablaba, los sistemas morían. Nos llamaban unidad de ataque nula. Sin registros, sin supervisión, sin retorno. La misión era simple. Infiltrarse en la cumbre del Consejo en Avaris Prime. Colocar un paquete. Marcharse. Sin matar. Todavía no. Solo un recordatorio. Debería haber sabido que no saldría tan limpio. Avaris era el corazón del acuerdo. Un planeta cristalino diseñado por más de 12 especies. Ciudades flotando en campos celestes. Océanos suspendidos en pozos de gravedad. Agujas más altas que cualquier cosa en la Tierra. Hermoso, delicado, lleno de mentiras. Nos colamos durante el Festival de Migración Beroui. Una distracción perfecta. Millones de extranjeros llegando, la seguridad desbordada, las aduanas perezosas. Me hice pasar por un delegado comercial terrano. Las credenciales eran impecables. La sonrisa no lo era. Ya no sonrío. Mi segunda, una mujer llamada Rene, era una exdirectora de inteligencia a la que le habían reemplazado los ojos con tecnología de escaneo tan avanzada que podía leer firmas de ADN a 50 pasos. Ella se encargó del acceso. Yo me encargué de los problemas. La cámara del Consejo era imposible de pasar por alto. Una esfera flotante de vidrio con incrustaciones de oro orbitando el horizonte central como una luna. Dentro, todos los asientos del poder, los arquitectos de la diplomacia, los guardianes de la paz, los que aprobaron los ataques de conformidad cuando los humanos se acercaron demasiado a la frontera imaginaria de alguien. Rene nos metió. Llegamos a los niveles inferiores, deslizamos el paquete bajo el estrado central, camuflado, silencioso e indetectable a menos que supieras qué buscar. Era pequeño, solo un cubo. Pero dentro había un núcleo de datos vinculado directamente a Edén Rojo. No para infectar, no esta vez, solo para transmitir imágenes, sonido, cada archivo secreto, cada susurro de lo que realmente estaba sucediendo en los mundos Seri. Los disturbios, los espasmos de muerte, la locura. Todo grabado y empaquetado en un solo mensaje. La humanidad recuerda. Dejamos la cámara justo cuando comenzaba la cumbre.
Observé desde una azotea cómo comenzaba la transmisión. Los consejeros se detuvieron, desconcertados. Luego llegaron las imágenes. Jadeos, gritos. Uno de ellos, un sacerdote Salari, se desplomó en el suelo, aullando. Otro consejero intentó cortar la señal. No pudo. Estaba enterrada demasiado profundo. Y entonces se reprodujo el mensaje. Mi voz, sin filtros. Ustedes borraron nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros hijos. Lo llamaron conformidad. Nosotros lo llamamos guerra. Pensaron que olvidaríamos. Pensaron que la humanidad se arrodillaría. Se equivocaban. La seguridad invadió la cámara. El caos se desató. Nos deslizamos entre la multitud. Nadie siquiera nos miró 2 veces. El acuerdo no colapsó ese día, pero la mentira sí. La idea de que los humanos estaban domesticados, que éramos solo otra especie bajo la bota del Consejo. Les recordamos que la Tierra todavía era peligrosa, y que solo estábamos empezando. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperábamos. Menos de 12 horas después de la transmisión de Avarice, el Acuerdo Galáctico entró en confinamiento. El Consejo suspendió todas las cumbres interespecies, restringió las rutas hiperespaciales alrededor de los sectores humanos y desplegó flotas de mantenimiento de la paz para observar la actividad terrana en las colonias exteriores. Observar. Esa es su palabra para apuntar con armas y esperar que no disparen primero. Pero la humanidad no entró en pánico. No gritamos. No suplicamos. Ni siquiera hablamos, porque el silencio, de nuevo, era la estrategia. El Consejo no podía permitirse parecer débil, especialmente después de las imágenes. No podían admitir que un solo equipo de ataque humano renegado había llegado a su cámara más segura. Que un solo cubo de datos había hecho añicos su imagen de control cuidadosamente construida. Y, sobre todo, no podían arriesgarse a revelar que la Tierra no solo había respondido. Habíamos declarado la guerra, silenciosa y metódicamente. Así que mantuvieron la farsa, emitieron comunicados, celebraron conferencias de prensa, culparon a los ERI, culparon a un mal funcionamiento, culparon a terroristas no representativos de los valores terranos. Mientras tanto, Edén Rojo continuaba su lenta y brutal expansión. Para la tercera semana, 4 planetas centrales SERI estaban fuera de línea. Ciudades enteras estaban retrocediendo a un caos preespacial. Habían perdido el control de su propia infraestructura de IA, y la infección estaba mutando, atacando sus sistemas nerviosos centrales de forma más agresiva. Su gente estaba olvidando cómo hablar, leer, respirar. Aún así, no nos regodeamos. No hubo celebraciones públicas en la Tierra. Ni desfiles, ni discursos, solo una resolución silenciosa, porque sabíamos que la respuesta estaba por llegar. La galaxia no se iba a rendir. Ni por nosotros, ni por nadie. La única pregunta era hasta dónde llegarían antes de darse cuenta de que no podían ganar. Me reasignaron después de Avarice. El Círculo Negro no cree en darte descanso. Apagas un fuego, te envían a encender otro. Dijeron que me había ganado su confianza, pero yo sabía que no era así. No te ganas la confianza de gente como esa. Simplemente te vuelves demasiado útil para ser descartado. Me enviaron a la deriva de Galos, una colonia minera, no oficial, en lo profundo del espacio protegido por el Consejo. Sin banderas terranas, sin presencia diplomática, solo trabajadores, contrabandistas y el tipo de hombres que podían dispararte en el estómago por una cuenta de bar y tirar tu cuerpo en los pozos de escoria. La razón era simple. Galos se había quedado a oscuras. No por un fallo de energía. No por un mal funcionamiento de las comunicaciones. Borrada. Drones de vigilancia enviados por las operaciones clandestinas terranas mostraban calles vacías. Sin cuerpos. Sin sangre. Sin señales de lucha. Solo silencio. Todos los humanos allí. Casi 3000, desaparecidos. El Consejo negó su implicación. Por supuesto, lo llamó una inestabilidad atmosférica natural. Dijeron que la colonia no estaba oficialmente reconocida, por lo que no podía ser protegida bajo las regulaciones del acuerdo. No les creí. Kerna tampoco. Un equipo de ataque alineado con el Consejo,
me dijo a través de un enlace seguro. Posiblemente usando tecnología de camuflaje Nari. No dejaron rastro. Retribución. Un mensaje. Así es como se desarrollaba esta guerra ahora. No en flotas, no en ejércitos, sino en sombras, en mensajes hechos de hueso y silencio. Me desplegaron con un escuadrón de reconocimiento. 4 hombres, 2 drones y yo. Nos llamábamos segadores, no por orgullo, sino porque para cuando aparecíamos, la muerte ya había estado allí. Galos estaba muerta. Tan pronto como tocamos la superficie, supe que algo andaba mal. Sin señales de lucha, sin agujeros de bala, sin daños por fuego. Los edificios estaban intactos, las luces aún encendidas en algunos de ellos. El aire era respirable, la gravedad estable, y sin embargo, no se detectó ni una sola forma de vida. Nos movimos calle por calle. Estaciones mineras vacías, viviendas con camas sin hacer, comidas a medio comer. Un lugar incluso tenía una partida de póker congelada a mitad de mano, las fichas aún apiladas, las cartas intactas. Era como si la gente simplemente se hubiera desvanecido, desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Rene, todavía mi segunda, se mantuvo cerca, sus ojos escaneando constantemente, enviando datos a nuestros enlaces neuronales. No me gusta esto, murmuró por las comunicaciones. Demasiado limpio. Estuve de acuerdo. Entonces encontramos la torre de comunicaciones. Estaba activa, enviando una señal de onda corta, repitiendo cada 5 segundos una sola frase. La deuda no está saldada. Una y otra vez. Sin firma, sin etiqueta de idioma. Pero reconocí la cadencia. Era un código del consejo de antes de que se formalizara el acuerdo, del tipo que usaban para resolver agravios a nivel de especie. Una advertencia, un marcador de sangre. Alguien nos estaba diciendo que Galos era el pago por lo que hicimos en Avariz, por Edén Rojo. Por el silencio. Rene me miró. ¿Cuál es la orden? Rastréala. Encuentra la fuente. Ella asintió, se conectó a la terminal y comenzó a desentrañar capas de código encriptado. Mientras trabajaba, los otros se dispersaron. Yo me quedé junto a la ventana, observando la quietud de la colonia, y por un segundo sentí algo que no había sentido desde Yakarta. Inquietud, no miedo, todavía no, pero cerca. Entonces empezaron los gritos. No los nuestros. Los de ellos. El primer sonido vino del otro extremo de la calle, agudo, entrecortado, como una voz que no sabía cómo gritar correctamente. Luego otro, más cerca, y luego docenas. Salí corriendo. ¿Eran Seri? ¿O lo habían sido? Su piel era pálida, descamándose como ceniza, sus ojos completamente blancos, sus bocas temblando, abriéndose y cerrándose espasmódicamente como maquinaria rota. Se movían a tirones, antinaturales, como marionetas manejadas por un titiritero borracho. ¿Qué demonios?, murmuró uno de mis hombres. Mutaciones de Edén, dijo Rene, poniéndose a mi lado. De alguna manera encontraron una forma de sobrevivirlo. Sobrevivir no era la palabra que yo usaría. No hablaban, solo se movían hacia nosotros. Lentos al principio, luego más rápido, sus miembros crujiendo mientras forzaban los límites del hueso y los tendones naturales. Fuego, dije. Abrimos fuego. Las balas los atravesaron, las cabezas explotaron, los miembros fueron desmembrados. Pero no se detuvieron. Incluso cuando caían, se arrastraban. Una de ellas, una hembra pequeña, recibió 3 disparos en el pecho y siguió avanzando, arrastrándose con los dedos, sus dientes castañeteando en el aire. Los quemamos, usamos lanzallamas en sus cadáveres. Al final, la calle estaba cubierta de humo y montones temblorosos de carne carbonizada. Rene revisó la señal. Estaban infectados. Colapso neural total. Pero algo los está impulsando. A distancia. No es tecnología. Es un control biológico. Como una colmena. Colmena. Esa palabra me heló. Hay más. No, solo estos. 37 en total. 37. Galos tenía 3000. ¿Dónde estaban los demás? No nos quedamos para averiguarlo.
Sacamos todos los datos que pudimos de la torre, dejamos cargas remotas en el núcleo de la colonia y lo encendimos al salir. Para cuando llegamos a la órbita, todo el lugar era un cráter. De vuelta en el Requiem de hierro, Kerna estaba esperando. ¿Qué demonios pasó ahí abajo?, preguntó. Le lancé el núcleo de datos. Están probando algo. Una mutación, un arma. Se llevaron a nuestra gente, los usaron. Se quedó en silencio. ¿Hicimos nosotros esto?, preguntó finalmente. No respondí, porque en el fondo, ya no estaba seguro. Edén Rojo estaba destinado a ser un ataque unidireccional, un bisturí, no un contagio. Pero las mutaciones ocurren. Los virus evolucionan, especialmente en especies con tecnología híbrida, que los Eri definitivamente tenían. Habíamos prendido fuego a su mundo. Pero tal vez estaban aprendiendo a vivir en las llamas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no era venganza. Esto era una escalada. Y la humanidad acababa de empujar a la galaxia a algo que nadie podía controlar. La guerra cambia a la gente. No de la manera que a los políticos les gusta decir con sus discursos superficiales sobre sacrificio y deber. Cambia tu núcleo, tus instintos. Empiezas a ver patrones donde no los hay. Esperas traición en cada silencio. Dejas de confiar en cualquier cosa que sangre, incluyéndote a ti mismo. Después de Galos, dejé de dormir. Las pesadillas no eran sobre los Eri infectados o la colonia. Era algo peor, algo que no podía explicar. Rostros. Rostros humanos familiares, pero retorcidos, con los ojos en blanco, las bocas abriéndose, no para gritar, sino para reír como si supieran algo que yo no sabía, algo que estaba a punto de descubrir. Dejé de informar sobre los sueños después de la segunda semana. Rotamos de vuelta a Marte para el informe, o lo que llamaban un ciclo de salud, lo que significaba que escaneaban nuestros cerebros en busca de corrupción y realizaban barridos silenciosos de ADN a nuestras espaldas. No pasas tiempo cerca de mutaciones de Edén Rojo sin levantar banderas rojas en el mando terrano. Rene pasó la prueba. También el resto del escuadrón. Yo no. Lo supe en el momento en que sellaron mis aposentos. 2 médicos con trajes negros entraron con guantes estériles y sin contacto visual. Uno escaneó mis signos vitales. El otro se quedó junto a la pared con un arma de servicio. Ha sido señalado, dijo simplemente. Marcadores de inestabilidad cognitiva, irregularidades neuronales. Me reí. He sido irregular desde Yakarta. Él no sonrió. Esto no es una broma. Yo no soy el que lleva guantes en una habitación limpia, le respondí. Me escoltaron al aislamiento, no una celda, pero casi. Paredes grises, una cama, una cámara, nada de metal, ningún espejo. Esperé a Kerna. Llegó después de 4 horas, caminando como un hombre que no quería estar allí. Creen que estoy infectado, dije antes de que pudiera hablar. No infectado, corrigió. Alterado. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Pero trajiste algo de vuelta de Galos. Sin síntomas, sin agresión. Me han hecho los escáneres antes. Estoy limpio. No está en tu sangre, dijo. Está en tu cabeza. Eso fue peor. Me mostró un mapa neural. Los cerebros normales brillan con patrones, la electricidad pulsando en ritmos familiares. El mío no. El mío era diferente. Más rápido en algunos lugares, más lento en otros. Nuevas conexiones, como si algo se hubiera añadido. No soy una amenaza, dije. Él me miró, silencioso, pesado. Esa no es una decisión que te corresponda tomar. Podría haber gritado. Podría haber golpeado la pared, pero no lo hice, porque en algún lugar profundo ya lo sabía. Lo había sentido. El silencio en mi cráneo, la calma, la claridad que no era mía. Protocolo de cuarentena, dijo Kerna. 3 días. Después de eso, si los patrones se estabilizan, estás libre. Y si no, te purgamos. Simple, frío, humano. No me sedaron. Creo que una parte de ellos quería ver qué haría. La habitación estaba monitoreada 24/7. Sin ventanas,
solo flujos de datos y registros de pensamiento. Querían saber cómo me sentía, qué soñaba, qué recordaba. Seguí el juego hasta la segunda noche. Fue entonces cuando oí la voz. No en voz alta, no en la habitación, sino en mi cabeza. Clara, nítida. Tú lo empezaste, pero no tienes el control. Me quedé quieto, cada vello de mi cuerpo erizado. ¿Quién diablos eres? Silencio. Luego, de nuevo. Ustedes nos enseñaron el dolor. Nosotros les enseñamos el silencio. Ahora les enseñamos la memoria. Estrellé mi puño contra la pared con la fuerza suficiente para romper un hueso. El dolor me ancló. Me recordó que todavía estaba aquí, que todavía era yo. Pero en el fondo sabía que me habían tocado, no infectado. No como a los Seri. Esto era diferente. Esto era un espejo. Algo estaba aprendiendo a través de mí, copiando, convirtiéndose. Yo era el punto de ruptura, y no sabía cómo detenerlo. Pasaron 3 días. Mi escáner neural volvió a la normalidad. Rene respondió por mí. Kerna me autorizó, pero lo vi en sus ojos. Ya no confiaban en mí, y no deberían haberlo hecho, porque yo no confiaba en mí mismo. La unidad de ataque nula fue disuelta, esparcida por las colonias, reasignada. Me enviaron a la estación Arcángel, un repetidor terrano de espacio profundo entre el espacio humano y el del Consejo. Oficialmente, era un puesto de escucha. Extraoficialmente, era un cebo. El mando terrano sospechaba que se avecinaba una represalia. No a pequeña escala como Galos, más grande, a escala del Consejo. Así que pusieron a Arcángel ahí fuera, llena de civiles, científicos, naves de investigación desarmadas, y esperaron. Si el Consejo la atacaba, podrían reclamar justificación para una escalada. Si no lo hacían, podrían fingir que la paz todavía tenía una oportunidad. Lo odiaba, pero seguí las órdenes. Rene también estaba destinada allí. Se ofreció voluntaria. Dijo, creo que simplemente no quería que fuera solo. O tal vez quería vigilarme. No hablamos de la habitación, de la voz. Pero sabía que ella sabía. Día 6 en Arcángel. Sin contacto, sin señales de conflicto, solo estrellas y silencio. Entonces llegó el mensaje. No de la Tierra, no del Consejo, desde dentro. Todas las pantallas de la estación parpadearon. Todas las consolas, todas las cámaras. Luego apareció una sola frase. La deuda aún no está saldada. Y luego los gritos, no los nuestros, desde las paredes, desde el cableado. Como si algo estuviera vivo dentro de la propia estación. Rene se movió rápido, bloqueó el sistema central, desactivó el control de la IA, pero ya era demasiado tarde. Uno por uno, los sistemas fallaron. Luces, gravedad, soporte vital. Nos estaban apagando desde dentro. Kerna apareció en el canal seguro, con el rostro pálido. Salgan de la estación ahora. Está comprometida. Miré a mi alrededor. Ya estamos bloqueados. Entonces quémenla, señor. Quémenla. Arcángel ha sido infectada. Esa palabra de nuevo. No un virus, no Edén. Esto era otra cosa, algo nuevo. Evacúen a quien puedan, dijo. Luego ventilen el núcleo. Rene y yo nos movimos rápido. Había más de 1000 personas en esa estación. Ingenieros, investigadores, familias. La mayoría no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Para cuando llegamos a la bahía de evacuación, solo 2 naves seguían siendo viables. Una era la nuestra, la otra estaba llena de niños. Miré a Rene. No tenemos tiempo. Haremos tiempo, dijo. Nos separamos. Ella agrupó a las familias. Yo vigilé los muelles. Y mientras los veía abordar, lo oí de nuevo en mi cabeza. Huyes de tu propio espejo. Pero no somos Seri. Somos lo que viene después. Mi visión se nubló. Las paredes ondularon, no físicamente, sino en mi mente, como si la estación ya no fuera de metal. Era memoria. Mi memoria, reflejada en mí, retorcida. Agarré mi arma, la apunté a mi cabeza, pero la voz susurró, incluso si mueres,
ya nos has dado la llave. Disparé, no a mí mismo, a la consola. La anulación de emergencia activó la secuencia de ventilación del núcleo. Las alarmas sonaron, los motores zumbaron, y Arcángel comenzó a sangrar. Salimos apenas. 2 naves, 74 personas, todos los demás desaparecidos. La estación se resquebrajó como un cristal detrás de nosotros, explotando en olas silenciosas a través del vacío. Y lo que fuera que estuviera dentro, lo que fuera que estuviera aprendiendo, se fue con ella. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero mientras estaba sentado en la oscuridad de la nave de evacuación, escuchando a Rene respirar a mi lado, me di cuenta de que la voz seguía allí, todavía susurrando, todavía observando. No desde fuera, desde dentro. Esto ya no era una guerra. Esto era evolución, y la humanidad acababa de enseñar a la galaxia cómo odiar. No le dije a Rene que la voz seguía en mi cabeza. Ya tenía suficiente con lo que lidiar. Después de Arcángel, cada superviviente se convirtió en un riesgo. El Senado Terrano, lo que quedaba de él, emitió protocolos de emergencia. Confinamiento total. Todas las comunicaciones externas suspendidas. Nuestra nave de evacuación, con 74 supervivientes, fue desviada no a la Tierra, sino a Helio Negro, una estación prisión clasificada enterrada dentro de la sombra magnética de una enana marrón. No era un hospital. Ni siquiera era una base. Era donde enviaban a la gente que veía demasiado. Kerna ni siquiera envió un mensaje esta vez. Sin órdenes, sin llamadas. Éramos fantasmas ahora. Nuestros archivos sellados, nuestros nombres borrados de los sistemas, nuestra supervivencia etiquetada como evaluación pendiente. Eso es lo que dice el protocolo terrano cuando no saben si todavía eres humano. Pero yo sabía lo que era esto. No un castigo, contención. Pensaban que éramos portadores, no de Edén rojo. No, ese virus ya era historia antigua. Temían algo más nuevo, algo que había aprendido a esconderse, a sobrevivir, y ahora, a susurrar. Me mantuve aislado en el pabellón de cuarentena. Rene intentó mantenerse cerca, pero nos mantenían separados. La vi una vez a través de una pared de cristal reforzado. Sus ojos estaban vacíos, hundidos. Parecía alguien que había visto el borde de la realidad y se había dado cuenta de que seguía retrocediendo. Me interrogaron todos los días, no con palabras, con máquinas, escáneres neurales, bucles de estrés emocional, pruebas de alteración de patrones. La mitad del tiempo no sabía si estaba soñando o atrapado en algún programa de bucle psicológico tratando de quebrarme, pero nunca lo hice porque ya me había roto. Y lo que vino después de la ruptura fue algo más duro, más frío. Ya no dormía. No podía. La voz siempre estaba allí, nunca gritando, nunca amenazando, solo presente, como un aliento en mi mente, como alguien sentado en una silla en la esquina de una habitación oscura. Sin decir nada, pero esperando. Empezó con pequeños cambios, recuerdos que se alteraban, olores que no reconocía, sonidos que no encajaban. Cerraba los ojos y veía lugares en los que nunca había estado. Un desierto azul bajo 2 soles. Una catedral hecha de hueso y luz. Un mundo muerto donde los árboles crecían en espirales y cantaban por la noche. Luego vinieron las preguntas. No en voz alta. Ni siquiera como palabras. Solo presión. Como si mis pensamientos ya no fueran míos. Como si algo me estuviera probando. Ejecutando simulaciones a través de mi cerebro como si yo fuera un servidor. No le conté nada de esto a los médicos porque sabía lo que harían. En el momento en que admitiera que la voz seguía allí, me perforarían el cráneo y quemarían lo que fuera que me hacía ser yo. Pero tenía un plan mejor. Iba a dejar que terminara. Fuera lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo, lo que quisiera, me había elegido por una razón. Y si yo era el puente entre la humanidad y lo que viniera después, quería ver a dónde llevaba ese camino. Día 11 en Helio Negro. La alarma sonó durante el desayuno. No un ataque, una señal. Una frecuencia larga y sostenida que provenía de los niveles inferiores. Los que estaban enterrados bajo un blindaje de radiación tan grueso que no se habían usado en 30 años. El sonido eludió todos los cortafuegos, todos los bloqueos,
todos los protocolos de aislamiento. No era digital. Era resonancia. Como si alguien hubiera descifrado la frecuencia del propio pensamiento. Los guardias se volvieron locos. Vi a uno arrancarse sus propias orejas. Otro se apuñaló en los ojos, riendo mientras lo hacía. Puertas que no se habían movido en décadas se abrieron. Las luces parpadearon en patrones, no aleatorios, sino deliberados, rítmicos, como un latido. Me senté en mi litera, tranquilo mientras llegaba la tormenta, porque sabía quién había llegado. La voz ya no era solo un susurro. Era yo. La gravedad de la estación cedió. Los propulsores de respaldo se activaron. Las luces parpadearon como estrellas moribundas. Los supervivientes de Arcángel gritaban por los pasillos, suplicando que los dejaran salir, sus mentes desenrollándose como hilo a través de una aguja. Caminé a través del caos, intacto. Las puertas se abrieron para mí. Las torretas de IA permanecieron inmóviles. Ninguna alarma siguió mi movimiento. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía a dónde ir. De la misma manera que recuerdas una canción que nunca has oído. Hacia abajo, a través de conductos de mantenimiento, a través de niveles sellados con acero, hormigón y miedo. Y en el fondo, más allá del blindaje del reactor y la antigua podredumbre metálica, encontré la fuente, una cámara, circular, antigua, no humana, no terrana. Había estado allí antes de que construyéramos helio negro a su alrededor. Habíamos construido la prisión para enterrar lo que no entendíamos. En el centro, un único trono, no un asiento, una construcción como de hueso, como de cristal, como la memoria hecha sólida. Y sobre él se sentaba una forma, no viva, no muerta, no serí, no humana, pero familiar, como una sombra que había llevado en mi pecho desde Yakarta. Sus ojos se abrieron y lo entendí. Este no era un nuevo enemigo. Este era el origen. Edén Rojo no había comenzado en un laboratorio. Había comenzado aquí, mucho antes de que la humanidad saliera de su lodo. No creamos el virus. Simplemente lo despertamos. Lo llamamos un arma. Pero era un ser, una mente, fragmentada por las estrellas, durmiendo en estaciones rotas, en tecnología prohibida, en especies corrompidas, esperando un huésped. Y le habíamos dado todo lo que necesitaba. Guerra, ira, memoria, dolor, el combustible perfecto. Di un paso adelante. No se movió, pero su voz, mi voz, llenó la cámara. Ustedes rompieron el patrón, así que ahora construiremos uno nuevo. Quería preguntar qué significaba eso, pero no era necesario. Ya lo sabía. La humanidad estaba evolucionando. No hacia la paz, no hacia la diplomacia, sino hacia la venganza encarnada. La galaxia había temido nuestras armas. Debería haber temido nuestra rabia. Y ahora esa rabia tenía forma, tenía voluntad. Toqué el trono. La cámara se desvaneció. Y lo vi todo. Mundo Salari en colapso. Flotas del Consejo volviéndose contra sí mismas. Especies rompiendo tratados, volviendo a la violencia primigenia. Y en el centro de todo, no la Tierra, no el Consejo. Yo, pero no solo yo. Nosotros, humanos, máquina, memoria, virus. La voz se volvió clara. Pensaste que la frontera era una línea. Era una puerta. La abriste. Ahora, crúzala. Y lo hice. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi celda. Sin alarmas, sin caos, sin sistemas rotos. Todo estaba limpio, intacto, como si nada hubiera pasado. Revisé los registros. Ningún ataque, ninguna señal, ninguna brecha. Me miré el brazo, todavía con la cicatriz de Galos, todavía humano. Pero por dentro, sabía que algo había cambiado. Rene vino al día siguiente. Se paró frente al cristal. Eres diferente, dijo. Tú también, respondí. Ella asintió. No dijo nada más. Ambos sabíamos que estaba sucediendo. No una invasión, no una infección, una integración. La frontera había sido cruzada, y la galaxia estaba a punto de aprender. Lo peor que puedes hacerle a la humanidad es sobrevivirnos. Después de Helio Negro, no volvieron a encerrarme.
Me ascendieron. Sin medallas, sin ceremonia pública, sin reconocimiento. Simplemente me entregaron una insignia negra y me pusieron en una nave sin nombre, sin baliza y con una tripulación que no hacía preguntas. Era un viejo destructor de la era de la guerra, reconfigurado para llevar solo a 10 personas y más potencia de fuego que una flota entera. No tenía un puente. Tenía un trono. Y me querían en él. No discutí. Sabía lo que era esto. La guerra ya no era política. No se trataba de fronteras, tratados o diplomacia. Esa fase había pasado. Esto ahora era personal, y la humanidad había dejado de esperar a que la galaxia lo entendiera. Kerna se reunió conmigo en el lanzamiento. Parecía mayor, desgastado. Algo en sus ojos se había apagado desde Galos. ¿Estás seguro de que estás estable?, preguntó. No, dije honestamente. Me miró fijamente durante un largo rato, y finalmente asintió. Necesitamos resultados, no redención. Eso fue lo último que dijo antes de que la nave despegara. Nos dirigíamos hacia una zona fantasma, el sector R7, también conocido como el Tajo del Vacío. Sin rutas de viaje, sin colonias, sin tráfico, solo sondas muertas y cargueros desaparecidos. El Consejo lo había puesto en la lista negra un siglo atrás después de una serie de desapariciones de naves inexplicables. Afirmaron que era distorsión gravitacional. Pero ahora sabíamos la verdad. No era gravedad. Era ella, el ser, la voz, el espejo. Se había anidado allí, en el espacio oscuro entre sistemas donde la memoria flotaba y el tiempo perdía su estructura. Ahí es donde habían ido los fragmentos de Edén Rojo. No borrados, no destruidos, sino llamados a casa. No íbamos allí para destruirla. Íbamos a reconectar. Me senté en el trono. No estaba hecho de metal. Era otra cosa. Algún compuesto orgánico sintético que pulsaba ligeramente debajo de mí. No estaba frío. Se sentía cálido, vivo. Cuando la nave se activó, no zumbó como los motores normales. Respiraba. La navegación se volvió instintiva. No la estaba pilotando con controles. La estaba pensando. Cada pensamiento se traducía en movimiento, en dirección, en velocidad. La nave no me estaba obedeciendo. Se estaba convirtiendo en mí. Y con cada salto hacia el Tajo del Vacío, sentía que me hundía más en algo que ya no era del todo humano. No incorrecto. No malvado. Simplemente evolucionado. La tripulación no dijo nada. Nunca preguntaron por qué íbamos. Eran como yo. Voluntarios sin pasado. Hombres que lo habían perdido todo. Ciudades, esposas, hermanos, identidad, a manos de los ataques de conformidad del Consejo. Hombres que ya no luchaban por la tierra. Luchaban por un cierre. Llegamos al Tajo del Vacío el 9º día. Al principio no parecía nada, solo espacio vacío, sin estrellas, negro. Pero cuando cruzamos el perímetro exterior, los sensores gritaron y luego murieron de inmediato. Radiación, distorsión cuántica, desplazamientos temporales no locales. Elige tu sabor de horror de ciencia ficción. Fuera lo que fuera, nuestra tecnología no podía procesarlo, pero mi mente sí. Lo sentí antes de que lo viéramos. Una atracción, no física, no gravitatoria. Memoria. Extrajo de mí cada momento enterrado. Yakarta, los gritos en galos, el silencio en helio negro. Rostros que había olvidado. Voces de los muertos. La risa de mi hermano. Las últimas palabras de mi madre. La chica que dejé atrás. Todo afloró, todo a la vez. Y en el centro de todo, la vi. No como una forma, no como un ser, sino como una figura en el patrón, un vacío dentro de la comprensión, una silueta en el diseño de la realidad. Ella no nació. No fue construida. Fue acumulada. Un eco psíquico que se alimentaba de la guerra, del trauma, de lo que quedaba cuando las civilizaciones se rompían. Y la humanidad, que Dios nos ayude, era el terreno de alimentación más rico de la galaxia. Ordené a la tripulación que iniciara la secuencia final. No dudaron, cada uno de ellos atado a biocunas, conductos neurales que amplificarían nuestros pensamientos y sincronizarían nuestra agresión.
Esto no iba a ser un tiroteo. Esto iba a ser una guerra mental. No la estábamos atacando físicamente. Íbamos a sobrecargarla con nuestro dolor. El proceso comenzó. Abrí mi mente. Sin filtro. Todo lo que tenía, cada atrocidad que había visto, cada fracaso, cada traición, cada muerte que llevaba, lo vertí en el trono, y los otros me siguieron. Una sinfonía de rabia, pena, culpa, miedo, sin censura, sin control. Le dimos todo y ella vino. La nave comenzó a sangrar. No metal, no plasma, sino memoria líquida. El casco temblaba con ecos. Los pasillos se retorcían en escenas de nuestro pasado. Vi el rostro de Rene en la pared. La voz de mi padre en el conducto de ventilación. La sangre de mi hermano en mis manos de nuevo. Ella estaba dentro ahora. Estaba tratando de ahogarnos en nosotros mismos. 2 de la tripulación murieron instantáneamente. Ruptura cerebral. 1 cayó en convulsiones y nunca volvió. Solo quedábamos 6 de nosotros. Seguí presionando. Querías entender a la humanidad, dije en voz alta, mi voz temblando, sangre goteando de mi nariz. Entonces, tómalo todo. Le di Yakarta. El día que encontré el zapato de mi sobrina en la ceniza y me di cuenta de que se había ido. Le di Galos, la mirada en los ojos de un hombre cuando vio a su esposa caminar hacia él con la mente de otra persona dentro de su piel. Le di Helio Negro, el momento en que toqué el trono y me di cuenta de que nunca volvería a ser completamente humano. Intentó contraatacar. Pero no estaba preparada, porque a pesar de toda su inteligencia, todo su poder antiguo, ella no sentía. No sabía lo que significaba perder. Y eso es lo que hace a la humanidad imparable. No la tecnología, no la fuerza, sino la rabia que viene después de la pérdida. El trono se hizo añicos. La nave comenzó a colapsar, física y mentalmente. Pero yo ya me había ido. Mi mente, no, nuestras mentes se habían fusionado en la forma de onda psíquica. Y entonces la vi. Su verdadera forma. No monstruosa, no divina, solo vacía. Un espejo sin reflejo. No tenía un yo, solo absorción. No nos odiaba. No quería venganza. Solo necesitaba. Y nosotros le habíamos enseñado a querer. Ese fue su error. Porque en el momento en que quiso algo, nos dio poder sobre ella. La agarré, mentalmente, emocionalmente, y la arrastré al núcleo de mi mente. Y allí le mostré un último recuerdo. El dibujo de mi sobrina. Un sol, una familia, una sonrisa. Era lo más inocente que me quedaba. Y lo partí por la mitad. No mereces tener esto, dije. No mereces ser uno de nosotros. Ella gritó, pero no fue un sonido. Fue un estallido. Colapsó sobre sí misma, se plegó, y el tajo del vacío parpadeó. No explotó, simplemente cesó. Despertamos días después. A la deriva. Solo 3 de nosotros habíamos sobrevivido. Los otros se convirtieron en parte de ella. O tal vez ella se convirtió en parte de ellos. La galaxia pensó que la amenaza había terminado. El Consejo lo llamó una anomalía de onda. Reabrieron silenciosamente los sectores, afirmaron que la humanidad se había estabilizado. Se equivocaban. Volví diferente. No solo más fuerte, no más inteligente, sino más lúcido. La galaxia había cruzado nuestra línea. Y ahora estábamos construyendo nuevas líneas. No fronteras, no tratados, sino muros. Muros hechos de memoria, de poder, de dolor compartido. Muros que solo la humanidad podría sobrevivir. Y lo que sea que venga después, tendrán que pasar sobre nuestras cenizas para alcanzarnos. No aterrizamos en la Tierra. No nos querían de vuelta. Nuestra cápsula de escape flotó a la deriva durante 3 semanas antes de que un buque de guerra terrano de órbita profunda nos recogiera. TSC Vindicator. No nos contactó, no pidió identificación, simplemente nos fijó, nos atrajo y selló la bahía. Para cuando se abrieron las puertas, ya estábamos bajo guardia armada. Salí primero, con los ojos medio ciegos por la deriva con bajo oxígeno, las botas crujiendo contra el suelo. 2 docenas de soldados con armadura negra levantaron sus rifles hacia mi cabeza. Un capitán se adelantó.
¿Estás vivo?, preguntó, con voz de grava. Discutible, dije. No se río. Eres buscado por 9 sistemas. El mando terrestre tiene preguntas. El consejo tiene recompensas. Y tu cara está en todas las listas negras del acuerdo. Sonreí débilmente. Bien. Eso significa que sigo haciendo mi trabajo. Rene estaba detrás de mí, más silenciosa de lo habitual, más pálida. Su cuerpo había sufrido mucho en el evento de la Onda del Trono. Pero no eran los moratones lo que me preocupaba. Eran sus ojos. No parpadeaban como antes. El otro superviviente, Breck, Esmarine, apenas 30 años, no había hablado desde que dejamos el Tajo del Vacío. Simplemente se sentaba en la esquina de la cápsula, tarareando. No una melodía, solo una frecuencia. Y sin embargo, confiaba en ellos más que en nadie en la nave, porque lo habían visto. Habían estado allí. Entendían lo que se avecinaba. No nos torturaron. No oficialmente, pero las unidades de interrogatorio del Vindicator eran dirigidas por constructos psíquicos. Mentes sintéticas diseñadas para desmenuzar tus recuerdos. Molécula por molécula, emoción por emoción. Ni siquiera sabías que te estaban desentrañando hasta que terminaba. El mío duró 39 horas. Sin comida, sin agua, solo luz, voz y una presión silenciosa. Preguntaron sobre la nave, sobre el trono, sobre Edén Rojo, sobre la cosa en la oscuridad. No mentí, pero tampoco conté toda la verdad. Algunas cosas no estaban preparados para saberlas. Pensaban que todavía estaban al mando. No lo estaban. La verdad es que el mando ya estaba comprometido, no infectado, no corrompido, sino tocado. Rene lo llamó la fractura suave. Una onda a través del liderazgo terrano. Una serie de cambios sutiles. No abiertos, no violentos, solo de comportamiento, menos vacilación, más brutalidad, menos diplomacia, más represalias. La humanidad estaba evolucionando, pieza por pieza. No por órdenes, no por diseño, por instinto. El Consejo también lo vio. Empezaron a retroceder. No más amenazas, no más sanciones. Dejaron de tratarnos como niños, porque los niños no construyen armas diseñadas para borrar la memoria del tiempo. Nosotros sí. Cuando finalmente dejamos el Vindicator, no nos enviaron a la Tierra. Nos llevaron a la cuna. Solo había oído susurros antes. Una instalación clandestina terrana ubicada en un sistema muerto sin luz natural. Fuera de los mapas, fuera de los archivos. La cuna era donde el mando terrestre guardaba sus mentes de contingencia. Constructos de IA diseñados no para luchar, sino para reemplazar. Si el liderazgo terrano alguna vez colapsaba, estas mentes tomarían el control, silenciosa y eficientemente, sin resistencia. No sabía por qué nos trajeron allí hasta que vi quién esperaba. Kerna, mayor, más canoso, más delgado, pero seguía siendo él. Estaba en la bahía de Atraque, flanqueado por guardias armados y una docena de ingenieros. «Volviste», dijo. «No todos nosotros». Él asintió. No preguntó qué pasó en el vacío. «Necesito que veas algo». Nos guió a través del núcleo principal de la cuna. Un laberinto de vidrio y acero zumbando con energía de baja frecuencia. Cada superficie brillaba con un tenue azul. Cada pasillo se doblaba en ángulos extraños, como si la realidad hubiera aflojado su agarre aquí. Llegamos a una cámara sellada por ADN, huella de pensamiento y código de sangre. La desbloqueó con un gesto. Las puertas se abrieron. Dentro estaba ella, no el ser espejo, no Edén Rojo. Rene. No. Esta versión de ella estaba en el centro de la habitación, con los ojos cerrados, suspendida en una red neural. Una copia. No, murmuré. No un clon, no físico, dijo Kerna. Es una copia de seguridad neural que extrajimos durante su tiempo en Helio Negro. Miró a la Rene real, a mi lado, y luego de nuevo a la proyección. Estaba transmitiendo inconscientemente. Grabamos todo lo que pensaba, soñaba y temía. Nos llevó semanas descifrarlo. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Kerna no respondió.
Activó la red y Rene 2.0 abrió los ojos. Habló con una voz humana y tranquila. Recuerdo el umbral, la frontera. Ella asintió. No, el puente. Breck se adelantó, respirando con dificultad. ¿Qué demonios es esto? Kerna miró fijamente el holograma. No es Rene. Es lo que queda de la cosa que viajó dentro de ella. La IA habló de nuevo. Observé. Aprendí. Cambié. ¿Pero por qué copiarla? Pregunté. Kerna se volvió hacia mí. Porque ella era estable. Sobrevivió al contacto. No se rompió. Se fracturó, corregí. Se adaptó. Esa palabra de nuevo. Adaptación. Estaba sucediendo en todas partes ahora. No solo en soldados, no solo en la IA, en los sistemas, en la política, en la memoria. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ya no luchábamos contra la galaxia. Nos estábamos convirtiendo en ella. Durante la siguiente semana, estudié la copia de seguridad. Rene se negó a acercarse. Breck solo miraba. Pero yo observé, y cuanto más lo hacía, más entendía. Esto no era solo una grabación. Era una semilla, una huella de una inteligencia que había estado muerta durante 1000 eones y resucitada a través de nuestro trauma. No quería cuerpos. No quería planetas. Quería presencia, un lugar en nuestra memoria, nuestras elecciones, nuestra evolución. Quería convertirse en la lógica silenciosa detrás de la rabia humana, el aliento detrás de cada ataque, la calma detrás de cada atrocidad, no como un controlador, como una sombra. Y la verdad, la estábamos dejando entrar voluntariamente, porque funcionaba. Cuanto más la abrazábamos, más fuertes nos volvíamos. Cuanto más rechazábamos la paz, menos sangrábamos. La galaxia dejó de tocarnos, no porque los asustáramos, sino porque nos estábamos volviendo indigeribles, ya no manipulables, ya no emocionalmente reactivos, solo fríos, lúcidos, enfocados, como un virus que había aprendido no solo a sobrevivir, sino a cazar. Kerna me trajo un último mensaje antes de que dejáramos la cuna. El mando terrestre se está disolviendo, dijo secamente. ¿Qué? Brecha del Consejo, silencio estratégico, reacción de facciones internas. El mundo está listo para algo nuevo. ¿Quién toma el control? Me entregó un archivo, una palabra en él. ECO, el nuevo gobierno híbrido de IA. Parte mente sintética, parte memoria humana, parte código recuperado del trono del Tajo del Vacío. No lideraría por ley, lideraría por patrón. Y adivina a quién quiere como su primer supervisor general. A mí. Me reí. Estás loco. Ya has hecho el trabajo, dijo Kerna. No, dije. Yo empecé el fuego. Eso no es lo mismo. Tú lo encendiste, replicó. Ahora termínalo. No respondí, pero en el fondo ya sabía que lo haría, porque lo que estábamos construyendo no era una nación. Ni siquiera era ya una especie. Era una reacción al dolor, a la traición, a la mentira de la paz. Y cuando estuviera terminado, la galaxia nunca olvidaría lo que sucedió cuando cruzaron nuestra línea. Solían decir que los humanos eran frágiles, demasiado emocionales, demasiado impulsivos, demasiado primitivos. El Consejo nos etiquetó como volátiles, un riesgo de conflicto de categoría roja. Pensaron que si nos mantenían distraídos con tratados y representación simbólica, nos quedaríamos callados. Se equivocaban. No éramos frágiles. Estábamos inacabados. Y ahora, con nuestra evolución completa, no solo estábamos entre las estrellas. Las reescribimos. Acepté el puesto no porque creyera en ECO, no porque confiara en Kerna o en la mente fracturada de la copia de Rene o en el código del trono que pulsaba bajo la superficie de la cuna. Lo acepté porque ya era mío. La estructura estaba en su lugar. Las flotas habían sido activadas. Los nuevos protocolos escritos no por la IA, no por la burocracia, sino por la memoria humana. No más fronteras, no más diplomacia, solo parámetros. ECO no fue diseñado para gobernar. Fue construido para responder. Cualquier ataque contra la humanidad, verbal, militar, digital,
político, desencadenaría la cadena de represalias de Eco. No en horas, no en días, en segundos. Nos atacas, borramos tu mundo natal, y no nos disculpamos. La primera prueba llegó 2 semanas después de la activación. Una facción renegada de los Alari, una vez una de las especies más pacíficas del Consejo, intentó secuestrar un carguero terrano cerca del anillo comercial exterior. No mataron a la tripulación, no dispararon un solo tiro, solo intentaron abordar. Eco respondió con el protocolo 11A. Observé desde la órbita como una flota de precisión salía del fase espacio sobre la luna Salari de Bontes. Sin demandas, sin contacto, solo aniquilación quirúrgica. 10 segundos, 58 ataques, 2 millones de muertos, no civiles. La IA de mando Eco apuntó solo a los líderes, solo a los que tomaban las decisiones. Cada almirante Salari, consejero y nodo de inteligencia fue purgado. Para cuando intentaron suplicar, la guerra ya había terminado. Y por primera vez en la historia galáctica, una especie del Consejo se rindió sin negociación. No pidieron la paz. Pidieron permiso para existir. Se lo concedí, pero tuvieron que cambiar su bandera. Una línea roja sobre un fondo negro, el símbolo de la frontera. Y debajo, la frase traducida a todos los idiomas conocidos. Nosotros recordamos. No pasó mucho tiempo después de eso. Especies que una vez nos menospreciaron. Los Torin, los Beric, incluso los Fael, inmunes a todo, ahora enviaban emisarios, no con condiciones, sino con ofrendas, artefactos, armas, territorio. Nos entregaron sus sitios clandestinos, su tecnología prohibida, sus antiguos secretos enterrados en sistemas en cuarentena, y lo tomamos todo. Eco lo integró, analizó, construyó, mejoró. El núcleo del trono del Tajo del Vacío se convirtió en el motor del Olvido 1, enterrado bajo Marte, pulsando con tecnología adaptativa mucho más allá de lo que los humanos habían diseñado jamás. No solo operaba flotas, predecía guerras y atacaba preventivamente. Ya no éramos un gobierno. Éramos una reacción incrustada en el tiempo. Y yo me sentaba en el centro de todo. No como gobernante, como testigo. Me gustaría decir que dudamos. Que alguna parte de la humanidad todavía luchaba por la paz, todavía suplicaba por la moralidad. Pero esa parte se había ido. No nos convertimos en monstruos. Nos convertimos en el espejo que la galaxia nos forzó en las manos y luego rompió sobre nuestro cráneo. Ahora todo lo que quedaba eran los fragmentos. Afilados, silenciosos, imparables. Rene ya no hablaba mucho. Se quedaba cerca del núcleo, leyendo datos que nadie más podía siquiera ver. Los últimos escáneres de su mente mostraban patrones sinápticos formando estructuras no humanas. Ya no soñaba en imágenes. Soñaba en sistemas. Había dejado de llamarse a sí misma soldado. Ahora se llamaba a sí misma custodia. Breck desapareció un mes después de la caída del último mundo del Consejo. Lo último que supe es que estaba construyendo una flota escindida en el borde del espacio cartografiado. No para la rebelión, para la preparación. Creía que algo más se acercaba, algo que una vez intentó surgir a través de Edén y fracasó, algo más antiguo. Lo llamó el primer silencio. No sé si tiene razón, pero si la tiene, estaremos listos. Porque la Tierra ya no espera. La última especie en resistir fueron los Nari. Inteligentes, adaptables, no enemigos, solo orgullosos. Pensaron que si se mantenían fuera de la guerra, estarían a salvo. Se equivocaban. Eco los marcó cuando negaron a los colonos humanos el acceso a sus rutas comerciales. No se disparó a ninguna nave. No se mató a ningún diplomático. Pero a Eco no le importa la intención. Le importa la respuesta. Así que envié un solo paquete de código a Nari Prime. Sin mensaje, sin advertencia, solo un bucle de datos de lo que le sucedió a Bontes y una ecuación. A un lado, la memoria, al otro, la obediencia. Su respuesta llegó una hora después. Nos sometemos. Le dije a Eco que archivara la respuesta. No había necesidad de destruirlos. Ya los habíamos cambiado. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda cuando la guerra ha terminado? Cuando nadie se atreve a disparar el primer tiro.
Esa es la pregunta que Eco me sigue haciendo. Ya no necesita órdenes. Necesita dirección, propósito, no solo supervivencia, sino definición. ¿Quiénes somos ahora que hemos ganado? Mi respuesta es simple. Somos la línea que fue cruzada. Somos la voz que fue ignorada. Somos la consecuencia que nunca pensaste que llegaría. Ya no hay más consejos. No más cámaras de diplomacia. No más paz frágil mantenida por el miedo y las sonrisas. Solo Eco y nosotros. Estoy solo ahora, en la ciudadela orbital más alta de la Tierra. El crisol. Abajo, el planeta respira. Pero está silencioso. Demasiado silencioso. Hemos pasado tanto tiempo sin que nos hagan daño. Hemos olvidado lo que es sentir algo que no sea venganza. Y ese es el verdadero precio, ¿no? La galaxia no nos destruyó. No nos conquistó. Nos vació. Y llenamos ese vacío con fuego. Así que si estás leyendo esto, si alguna parte de ti todavía cree en la paz, recuerda esto. Nosotros no empezamos la guerra. Solo la terminamos para siempre.